Hola, hola, muy buenas, ¿cómo les va? Hace rato que no aparezco en los tránsitos, ¿cómo andan? Bueno, yo cuando puedo vengo y les cuento y cuando no puedo, no puedo. Pero típico de ego sin definir, estar dando estas explicaciones, ¿eh? Me encanta esto. Bueno, estamos también con la música de Talented Loser. Me encanta este tema que lo hizo hace 3 años. Este, muy, no sé, es especial, a mí me gusta. Pero bueno, vamos a ponerle pausa y vamos a ir a lo nuestro. Entonces, entramos hace unas horas en la puerta 33. La semana pasada estamos como con un ping-pong, ¿no? Ahora que ya estamos llegando, es hoy me acordé de poner el lapicito, la última puerta del cuarto de la civilización. Se, se termina con esta puerta. Acá la tenemos. ¿Ven? Este, y ya la semana que viene empieza. El 5 empieza la puerta 7 y el cuarto de la dualidad. Pero bueno, la semana pasada, ya que no vine, estuvimos con el sol en la puerta 31, una puerta, por eso decía que era un ping-pong, ¿no? Porque tuvimos la 62 que era lógica, la 56 que era abstracta, la 31 que era lógica y la 33 que es abstracta. Entonces, la 31 era la energía lógica, eh, es el canal del liderazgo, el canal del alfa. Es el líder que fue elegido democráticamente, o sea, cuenta con ese apoyo que está ahí detrás, fue elegido por el pueblo. En cambio, la puerta 33 que vamos a ver esta semana es otro tipo de liderazgo, es el liderazgo que narra desde la experiencia. La 31, como siempre, mira al futuro, o sea, vótenme que yo los voy a llevar al futuro y van a tener el pollo en la canasta, ¿no? En cambio, la 33 dice, yo les cuento cómo se hace porque yo ya lo hice y sé, yo pasé por esa experiencia. Entonces es este ping-pong colectivo, porque las dos, tanto la 31 como la 33, son puertas que comparten, están acá para compartir. Una comparte su proyección al futuro, la otra comparte lo que sabe, lo que aprendió de haber transitado, de haber hecho su camino experiencial. Desde acá, desde la 41 a la 30, la 36, la 35 y bueno, termina acá. Se termina, es un codón de parada también, ahora lo vamos a ver eso. Entonces, bueno, eh, es esta energía abstracta que cuenta su experiencia. Vamos a ver cómo se llama esta puerta. Entonces el hexagrama se llama la retirada, es la puerta de la privacidad. El canal se llama el pródigo, fíjense, ¿no? Está en el centro G, perdón, ¿no? Los nodos, porque hice algo de los nodos, un poquito. Está en el centro de la garganta, Dios mío. Eh, claro, pero lo que pasa es que la 13 está en el centro G, no estoy tan loca después de todo. El canal del pródigo, el diseño de un testigo. Entonces, hace referencia, eso hace referencia a la historia bíblica. El pródigo, el hijo que se fue de la casa de su padre, e hizo todo su camino y volvió años después
para compartir con su familia lo que le había pasado, y el otro hijo se enoja y dice, ¿cómo lo recibís? ¿No? ¿Se acuerdan de esa historia? Pero para quien no la sabe, era un hombre que tenía 2 hijos y uno llegó un momento que dijo, yo me tengo que ir, tengo que hacer mi experiencia, ¿no? Entonces, bueno, como marqué recién, se fue durante varios años, recorrió el mundo y volvió sin nada. En cambio, el otro hijo se quedó con el padre, trabajó, lo ayudó. Entonces, cuando este vuelve, el padre obviamente lo recibe y el otro hijo se enoja y dice, pero ¿cómo? Yo me quedé y te ayudé, y él se fue. Y el padre le dice, es mi hijo. Bueno, temas de la tribu, que acá sí lo tenemos que ver, el tema de la tribu, porque tenemos la puerta 19, que es una puerta tribal, que también vamos a hablar de esa energía, está en la tierra. Acá está, el acercamiento, el querer. Es una puerta también de necesidad, la necesidad de tener cobijo, de tener comida, de tener un Dios. Las necesidades básicas, digamos. Eh, bueno, pero volviendo a la puerta que nos incumbe ahora, ¿no? Bueno, la armónica es la 13, la comunidad con los hombres, la puerta del escuchar. ¿Mm? En general, la 13 es una puerta de guardar el secreto. ¿Mm? Pero la 33 está en la garganta, comparte ese secreto. Pero hay mucha gente que solo tiene la 13 y saben guardar muy bien los secretos. Y es posible que nunca los cuenten. ¿Mm? Bueno, esta puerta 33 es una puerta de expresión de experiencias pasadas. Y también hay como una revelación. ¿Mm? Em, con eso que contaba de la Biblia, ¿no? Este chico que vino a revelar y a contar todo lo que había aprendido en su camino por la vida, por distintos lugares. En esa época no había tanto turismo como ahora. Es una voz en la garganta que dice, yo recuerdo. También es una puerta de soledad, por eso también se dice la retirada, la privacidad, ese momento donde uno tiene que parar antes de empezar una experiencia nueva. Pertenece al circuito de la memoria, es la expresión de la memoria, por eso yo recuerdo, está todo unido. Circuito colectivo abstracto, cuya palabra clave es compartir. Y lo que dice el hexagrama es el retiro activo y la transformación de una posición débil en una fuerza. ¿Por qué? Porque cuando uno termina de vivir una experiencia, fíjense que el circuito abstracto que hace este camino y todo este camino, así, y después viene para acá. Cada día dibujo mejor. Pasa por el plexo. Entonces, las personas que tienen definición abstracta, mismo si no tienen el plexo definido, es una energía que, la abstracta es una energía que se mueve en una ola. Acuérdense que la lógica que viene toda por este otro lado y que el formato es la 952 es la energía enfocada, ahí con los detalles. En cambio, esta otra energía es la energía de, tiene un ritmo, tiene una ola, la energía de esos comienzos, medios y finales. Así que cuando terminamos la experiencia, cuando terminó el viaje, y fíjense qué les pasa a ustedes cuando se van de viaje. Mientras estamos viajando no tenemos claridad o no tenemos la claridad que tenemos cuando el viaje se terminó. A mí me pasó este año que, bueno, que me mudé a Barcelona y todavía estoy yendo y viniendo a Suiza para terminar de cerrar acá y de instalar, de cerrar allá y de instalarme acá. Y todos estos viajes que hice este año, a mí esperen que estoy viendo, sí, me,
me hicieron madurar cuando estaba allá y cuando volvía para acá. O sea, el circuito se cerraba cuando yo volvía a mi casa, ahora acá en Barcelona. Pero cuando estaba allá estaba haciendo cosas y también me daba cuenta que cuando llegaba con una valoración de decir, bueno, cuando vivía acá tenía este departamento, tenía mucha luz, tenía muy buena calefacción en invierno, ¿no? Después llego acá y digo, ay, este es un mercado, a mí me encanta caminar por Barcelona, me encanta la gente. Bueno, cosas que uno valora en los dos lugares. Eh, y cuando yo vuelvo, ¿m? Que la pródiga vuelve, esa posición débil de no tener claro qué me pasa se convierte en una fuerza cuando yo valoro, hago toda la valoración de, de la experiencia de haber vivido allá, de haberme mudado, de qué me gusta de cada lugar, de agradecer a un lado y al otro, a un país y a otro. Lo que viví allá y lo que estoy viviendo acá. Entonces, esa es la transformación de algo que por ahí no estaba cristalizado, no teníamos claro, y de repente lo entendimos, lo comprendimos, cerramos el ciclo y ahí se convirtió en una fuerza. Entonces dice, personas que necesitan habitualmente pasar tiempo a solas con el fin de reflexionar sobre el pasado. En general también son personas, así como los de bueno, viene de acá, ¿no? De este canal, pero son personas, son historiadores natos, las personas que tienen la puerta 33 o los que tienen el canal. Si no tuviéramos esa energía que cuenta, que Heródoto seguro que tenía el sol en la 33, porque fue el primer historiador, pero si no, cada generación tendría que empezar de cero, porque, bueno, a ver qué nos pasa. En cambio, eh, cuando alguien nos contó, ya sabemos. Vieron que ahora, bueno, ahora hay tantos blogs, hay tanto TripAdvisor y todo eso que uno pone, qué le pasó, cómo le fue, hasta, no sé, con los médicos, se comparte todo. O sea, el mundo es un gran mercado, Internet hizo que el mundo fuera un gran mercado compartido y pasa eso, todo el mundo comparte cuenta y eso nos ayuda a tener ya, digamos, una impresión. No vamos así como en bola, como diríamos en Buenos Aires, ¿no? Tenemos algo, sabemos, si nos hemos informado, si hemos leído, si hemos escuchado un podcast, antes de hacer algo, ya no es solo viajar, comer, ir a un restaurante, ir al médico, a un abogado, a una inmobiliaria, lo que fuera, todo el mundo opina. Eh, y está bueno, qué sé yo, es, es un modo. Hay gente que prefiere no saber para no crear expectativas, pero no sé, es parte de. Bueno, sigamos, 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 sigamos. Bueno, la retirada, la sabiduría y la experiencia se comparten a través de esta voz del recuerdo. Yo recuerdo. Em, y el testigo que expresa la experiencia. Ay, yo siempre con mi lucha con, ¿por qué no puedo hacer esto? Esperen. Ahí está. Bueno,
la necesidad de poder retirarse y reflexionar. Me retiro a reflexionar. Necesito la privacidad, la revelación de los secretos, como les dije recién, porque está en la garganta, entonces va a contar, va a compartir, pero solamente cuando lo tenga claro. La retirada surge en un momento de incertidumbre para transformar esa posición débil en fuerte, ¿no? Entre una experiencia terminada y una nueva. Si no hacemos una pausa cuando terminó la experiencia, no vamos a sacarle provecho a lo que ya vivimos y vamos a entrar en lo nuevo sin haber cerrado el capítulo anterior, con lo cual, zafarrancho. Cuidado con eso. Una pausa, me tomo 5 minutos, me tomo el té para reflexionar, era una publicidad esa, para reflexionar sobre lo que ha sucedido y determinar lo que hay que llevar adelante y renovar las fuerzas. Es en la calma, en la quietud de esos momentos de contemplación que nuestras lecciones más valiosas van a salir a la luz y van a revelar su verdad. Entonces, es esperar el momento adecuado para compartir los secretos de lo que uno recuerda. Es un poco así. Las personas que la tienen se van a sentir muy identificadas con esto seguramente. Bueno, también cambiamos el eje nodal, que lo voy a abordar en otro momento, pero bueno, ya saben, ¿no? Porque hay mucho para decir de esto y en general yo hago un video con la voz de Ra, pero no tuve tiempo y eso que hace rato, pues estamos desde el 16 de marzo, pero la vida me supera. Entonces, el eje nodal que entramos hoy es la puerta 1, que es lo creativo, que ahora me acuerdo que estaba buscando bueno, se los voy a dibujar yo. Estaba buscando el hexagrama y me perdí. Me busqué la imagen esta. Lo creativo es 6 líneas yang y lo receptivo son 6 líneas yin. Para empezar, esto es divertido de hacer, no lo que yo estoy haciendo porque me olvidé de poner el dibujito. A ver, bueno, pero no importa. El tema es, yo no sé, no sabemos nada de diseño, ¿no? Pero miramos, ¿dónde están estas puertas? Están en el centro G. ¿Qué es el centro G? Amor y dirección. Y roles. Entonces ya ahí sabemos que no son puertas de conceptualización, que no son puertas de centros de conciencia. Están las dos en el mismo, entonces van a ser puertas de dirección. Son puertas individuales las dos, con lo cual están acá para empoderar. Yo hoy les traduje y compartí el artículo de Marian Winiger que hablaba de estos tránsitos, del el cambio en el eje nodal, y también lo comparaba con, que quería aclarar una cosa, desesperen que lo voy a buscar acá. Ella hablaba de el telón de fondo de los tránsitos globales y estos tránsitos que nos afectan más individualmente. Esperen, porque dijo algo que yo lo quería aclarar, porque dije, cuando haga un segundín, acá, a ver. Voy a poner pausa, porque si no voy a tener a todo el mundo esperando hasta que yo encuentre. Total, ustedes ni se enteran de esto. Lo encontré. Ella dice, en el tercer párrafo que habla de la corriente de neutrinos, dice, el segundo dice, la corriente de neutrinos se mueve continuamente, sí, y pasa a través de todo, incluidos nosotros, o sea, cada segundo.
no es que nos trae información, sino que también se lleva. O sea, nosotros le damos, hay un intercambio. ¿Qué le damos? No sé, pero bueno, algo se llevan. Es un lleva y trae. Entonces dice, cuando entra, introduce información y cuando sale, lleva información hacia afuera. Nuestra mayor huella directa proviene, obviamente, del Sol y la Tierra, porque el Sol está muy cerca, es la estrella más cercana, y la Tierra estamos parados ahí arriba. Eso constituye el 70% de la energía, que es esto. ¿Ok? Sol-Tierra. Bueno. Pero indirectamente es el impacto de los tránsitos, esto que estamos hablando ahora. La corriente de neutrinos siempre está pasando por el Sol, la Tierra, la Luna, los planetas, y después de que nacemos no se detiene y no tiene ningún impacto en nosotros. Sigue impactando indirectamente en nosotros cada día y puede cambiar a cada hora, minuto a minuto, segundo a segundo también. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros tenemos una impronta cuando nacemos. ¿Qué quiere decir? Cuando yo, por ejemplo, miren, lo puse para que vieran la diferencia de dónde estábamos esta mañana con los nodos anteriores y dónde estamos ahora. Para señalar esta diferencia de que acá había una conceptualización y una garganta definida y acá no, hay un centro G que estará definido, no sé, que va a ser un poco más sutil, pero el tema es, por ejemplo, yo tengo este canal en mi Sol Tierra. Cuando yo nací, ese fue un impacto que quedó ahí. Pero después, ¿m? Todo pasa. O sea, esto se grabó, por eso yo tengo este canal. Lo que ustedes tienen en la parte derecha de su carta, por ejemplo, si alguien había nacido esta semana, tenía todo esto y tenía todas estas puertas en negro. 3 meses antes tuvo todo el otro lado que acá no está, que está en rojo. Eso es lo que se graba en el momento. Son 2 momentos en el tiempo puntuales, donde hay una activación. Pero los neutrinos siguen circulando todo el tiempo. Es como un ventilador cósmico, no para nunca. Con lo cual eso nos impacta, pero se va, no nos activa. No nos activa así eternamente, que uno va a vivir con eso. No, es ahora, por ejemplo, estos nodos estuvieron desde el 16 de marzo hasta hoy a la tarde. Entonces, sí, nos estaban activando eso por estos meses, pero el año que viene nadie va a tener eso más. Esa es la diferencia que yo quería marcar y que por ahí, si no hace mucho que están en diseño, les iba a resultar un poco complicado a leer cuando uno leía el artículo de Merian. Ella dice, los tránsitos pueden tener un impacto tremendo en nosotros. Es muy importante conocer la frecuencia con la que eres tú. Pero bueno, eso era lo que quería aclarar, que está en el centro G, que son puertas individuales, que son, bueno, oposición en la rueda. Y después puse esta imagen, estaba buscando en realidad una ventana que diera al cosmos, pero no encontré. Y ya se hacía, es re tarde y mañana tengo un montón de cosas que hacer, tengo que levantar temprano. Así que no tuve más tiempo de buscar, pero esto me hizo así, me hizo un efecto como de cosmos, ¿no? Porque en realidad todo lo que nosotros vemos acá, tenemos el Sol, la Tierra, la Luna, todos los planetas, pero los nodos no están acá dentro de estos planetas y este Sol, esta galaxia nuestra. Los nodos son la conexión con el más allá, con el cosmos. Son una ventana abierta a que entre todo lo que está más allá de esta
este sistema solar nuestro. Es una inmensidad. ¿Mm? Entonces es otro tipo de energía, diferente. No tiene el sabor de un planeta, no tiene el sabor de la luna. Es más exótico. Por eso no siempre los nodos coinciden con la energía. O sea, cuando uno lee los nodos dice, pero esto es como medio diferente del canal o de la puerta o de... Y sí, porque es una energía que viene de allá lejos. ¿Mm? Así que tiene como otras connotaciones. ¿Mm? Bueno, espero que esto no confunda. Y si confunde, bueno, lo van a tener que masticar hasta que lo entiendan. Los nodos son complejos, porque justamente son otra cosa. Y no es que no están bien explicados. Ra lo cuenta. A veces uno siente que falta algo ahí, porque los terminamos de entender cuando estudiamos la variable. ¿Mm? Es así, porque ahí es el entorno, es dónde estoy y qué veo desde ese lugar a donde estoy. Bueno, me encanta porque yo iba a decir dos palabras y terminé con esta verborragia de siempre. En fin. Volveremos con los nodos, no se preocupen. Pueden postear preguntas también, porque eso, eh, hay poca gente que hace comentarios. Están más activos ahora, pero pregunten y vemos, porque yo digo todo esto, pero no sé cada persona cómo lo interpreta cuando lo ve, cuando lo escucha, ¿no? Cuando ven el video, no tengo idea. Así que comuniquen, comuniquen. Bueno, vamos a continuar. ¿Qué tenemos ahora? Este tema de pasar la hoja. No, la garganta, bueno, lo digo, pero es la última, es la 33. La garganta es expresión, es comunicación. La correspondencia biológica son las tiroides y paratiroides. El tema del no ser es llamar la atención. Y eh, vuelvo a aclarar esto porque hay mucha gente nueva. Uno se expresa no solamente hablando. Uno se puede expresar bailando, se puede expresar pintando, se puede expresar a través de hacer una escultura. eh, Tenemos diferentes modos de escribir un libro. O sea, la expresión es comunicación y la comunicación no es solamente hablar, también es hacer. ¿Mm? Y este cuarto que tiene todas las puertas de la garganta, que lo hablamos un montón de veces, está acá eh, para poner, hacer emerger cosas en este plano, plasmar cosas en este plano. Eso es parte del hacer. ¿Mm? Bueno, sigamos. ¿Qué más tenemos? No sé ni dónde estoy. Estoy un poco lejos. A ver. Acá. No, tampoco. Acá. Porque Ra nos va. Lo voy a leer lo que tiene para decir. Y entonces dice, luego, por supuesto, tenemos el tercer miembro de la voz abstracta. La primera abstracta que vimos fue la 35, después vimos la 56 y ahora vemos la 33. Por eso es la tercera, porque aparecen en este orden en lo que es el cuarto de la civilización. Y esta es, yo recuerdo o no recuerdo. Y por supuesto, esta voz de la experiencia o la inexperiencia. Acordémonos que esto es una dualidad.
es la voz de tener el secreto o no tener el secreto, o retener el secreto o no retener el secreto. Tener esa revelación o no tenerla, cualquiera sea el caso. Entonces, el trabajo de esta puerta 33 es poder evaluar esa experiencia como experiencia. Entonces, él dice, recuerden que la 35 va a evaluar el camino experiencial, que es el que marqué antes, ¿no? Que va de la 41 a las 35, a través de su relación con el otro, mientras que la 33 simplemente está mirando fenómenos, es decir, mirando la forma, observando o recordando la forma, el modo en la que se desarrollaron los eventos o las cosas. ¿Qué pasó? ¿Cómo pasó? ¿Mm? Nuevamente, esta voz de experiencia o inexperiencia distorsiona lo que se escucha de las personas que tienen la puerta 33. Entonces Ra dice, yo tengo una voz de 33 porque él tenía esta puerta. Y por supuesto, si hablo con alguien sobre una experiencia mística mía y tengo la cualidad de voz de inexperiencia, no me creerán ni por un momento. Es el tono con el cual uno habla. Y digo creer, porque ese creer viene de acá, yo creo o no creo, la 56, porque todo está dentro del contexto abstracto, la corriente, no, el circuito abstracto, perdón. Si el recuerdo lleva esa cualidad experimentada para que sepa que alguien realmente ha estado allí, puedes sentirlo, puedes percibirlo, puedes saborearlo. Es muy diferente la forma en que vas a responder a la información. Muy a menudo, la cualidad y la experiencia en esta voz sugiere a las personas que se trata de información de segunda mano, de tercera mano, de cuarta mano, de quinta, sexta mano. Es como que alguien me contó y yo te cuento lo que me contó esa persona. O mi abuela decía. Entonces, no es la experiencia que yo hice personalmente, es algo que alguien me contó. Y es la cualidad, no las palabras. ¿De dónde viene tu verdadera cualidad? Viene de vivir tu corrección. No es como si pudieras seleccionar un lado, o que solo obtendrás un solo lado. Simplemente se trata de la corrección del, esto me encantó, el equilibrio adecuado de tu calidad tonal para que la gente realmente lo escuche y lo comprenda. Y esto que dice que lo dice siempre, no sabemos cómo comunicarnos entre nosotros. La mayoría de los seres humanos no tienen ni idea de dónde vienen las palabras y piensan que sus palabras llevan la información que marcará la diferencia en su conexión con el otro. Y no es así. Es la cualidad. Y la cualidad es un reflejo de lo que es correcto o no. Obviamente, si uno es uno mismo y no es correcto, la cualidad no es, perdón, si uno no es uno mismo y no es correcto, la cualidad se distorsiona y se vuelve profundamente distorsionado y amplificado cuando comienzas a hablar por puertas bajo condicionamientos que no son tuyos. No es de extrañar que las personas se enfrenten a un dilema semejante al poder comunicarse entre sí. Bueno, espero que se siga escuchando bien porque desconecté ahora el micrófono, porque la verdad, si no me compro un pie, me va a hacer, me encanta que es todo tan casero con estos videos, pero bueno, es así. Si no me compro un pie para el micrófono, se me cansa la mano. Bueno, vamos a pasar entonces a lo que es
la cruz de encarnación, porque es la cruz que cierra, es muy interesante esto de las cruces. Bueno, siempre, ¿no? Pero acá tenemos la cruz de los 4 caminos, que es obviamente la que cierra el ciclo, ¿no? Cierra la puerta del cuarto de la civilización. Siempre cierra la puerta, o sea, siempre para cerrar los cuartos es la puerta de los, la cruz de los 4 caminos la que cierra ese cuarto. Perdón, esto lo hice mal. Un segundo. A ver. Ah, sí, no, estaba bien. Estaba bien. Ay, Dios mío. Bueno. El cuarto de la mutación empieza con la 1, termina con la 19. No, no estaba bien. Ahí está, de este lado. Me confundí porque el año del Rave empieza con la 41 y es siempre la misma historia, que uno dice, ¿por qué el año del Rave no coincide con los cuartos y no tiene nada que ver? Los cuartos son los cuartos y el año del Rave es el año del Rave, pero ahora no vamos a hablar de eso. Vamos a hablar que esta puerta 33 está cerrando este cuarto, que la semana que viene vamos a tener el sol en la puerta 7, que también es una puerta de liderazgo, pero ahora estamos cerrando. Entonces, el sol en la 33, la armónica con la que forma el canal es la 13. La Tierra la tenemos en la 44. Y, no, perdón. La Tierra la tenemos en la 19, porque es la puesta, mira. Y con la que forma el canal, la 19, que encima está ahora, eso todavía no lo había dicho, tenemos, creo que es Saturno en la 49, entonces por esta semana todos tenemos el plexo definido, todis emocionalis. Pero acá estamos mirando la cruz, Alejandra, no te distraigas, disculpen. Del otro lado, las personas que tienen esta impronta, o sea, las personas que tienen el sol en la 33, van a tener el sol de diseño, que tienen la cruz de los 4 caminos, el sol de diseño en la 24, y acá la 24 es la 61. Perdón, acá. Con eso forma el canal, y la 44 va a tener, también acá me equivoqué, me olvidé cambiar el número, va a tener la 26. Qué gracioso, porque fíjense, acá había uno de diferencia y acá también. Acá era uno menos y acá era uno más. Uy, Dios, hoy estoy fatal con este tema. Bueno, muy dispersa. Lo que quiero decir acá, voy a empezar con el tema porque hay mucho para decir de todo esto, de la 19, es que esta es una puerta, ya lo dijimos, del circuito abstracto, la 33, pero la 19 es una puerta tribal. Entonces, esta puerta comparte, pero esta puerta apoya. La energía tribal, la clave es el apoyo. Entonces, ese apoyo de la 19, que ya les dije antes que es una puerta de las necesidades básicas, esa puerta tan territorial significa algo más. Significa que necesitamos tener un territorio propio. Y es eso de lo que nos habla esta tierra, que está también en el diseño mamífero. Y eso medio ya lo vimos porque yo ya les estuve contando de la Matrix mamífera.
esta es la puerta 19, es la puerta más territorial de todas. Acá, este es el lugar donde el propio territorio se establece a partir de la necesidad de tener un lugar para morar, un lugar físico para el cuerpo, disponer de una casa propia, de un departamento, de una morada. Y en ese sentido, poder sentirnos libres. Acá vivo yo, este es mi espacio, este es mi lugar. Entonces, esta forma de la retirada con la tierra en la 19, porque no se pueden separar, se están, en inglés es blending, están ensambladas. Es como que está, digamos, impregnada, ese lugar, ese espacio está impregnado de secretos, de poder decir, bueno, acá me quedo, esperemos a que yo tenga claridad. Y es esa necesidad de disponer de una cierta privacidad en el territorio propio. Entonces, acá se está hablando del tipo de retirada que convierte esa privacidad en algo real, visible, viable. Y no hay privacidad posible a menos que uno disponga de un lugar propio al que pueda volver cada vez que lo necesita. Rat siempre hablaba de que después eso cada uno decidirá lo que hace a través de su estrategia y autoridad, pero el tema de dormir cada persona en su aura, y que era muy, muy importante. Pero bueno. Otra cosa que quería decir, de esta cruz, no voy a decir nada más de esta, pero sí voy a decir de esta. Cuando pasamos, porque es muy interesante esto, cuando pasamos al ángulo izquierdo, ya cuando pasamos a la yuxtapuesta, cambia el eje, y justamente cambia por el eje 2-1, que es el que estamos en los nodos ahora. Pero acá ocurre un fenómeno muy particular y que es interesante y que no todo el mundo sabe. Fíjense, bueno, estas son, acá no me equivoqué, las con las que se forman el canal, pero fíjense qué pasa acá. Cuando pasamos al ángulo izquierdo, esta cruz solo tiene 2/4. Cada cruz que vemos en el ángulo derecho siempre tiene una puerta en cada cuarto, una pata en cada cuarto. Cuando pasamos al ángulo izquierdo de esta cruz, acá no hay una pata en cada cuarto. Acá se queda en el, este es el 1, este es el 2, este es el 3, este es el 4. Hay 2 puertas en el cuarto de la civilización y otras 2 puertas en el cuarto de la mutación. Entonces, es como que a estas personas por ahí les va a resultar difícil comprender la energía de los cuartos donde no tienen nada. Van a estar muy anclados en estos dos, pero les va a resultar un poco difícil captar el cuarto de la mente y el cuarto de la dualidad. Se los digo porque si hay alguna persona que tenga la cruz del refinamiento, se va a sentir seguramente identificada.
con esto. Y quería leer una cosa que había marcado acá y que ahora no la encuentro, obviamente. Lo que dice Ra. El refinamiento en el 5.1, básicamente lo que se dice es que muchas mujeres van a ser refinadas a recordar distinto. Si pudieses realmente lograr que un hombre y una mujer recordasen cómo se conocieron, no hay nada más divertido que escuchar las dos versiones. No hay nada más divertido que eso. De hecho, para cuando terminasen de contar sus versiones, te preguntarías si realmente se conocieron. Este refinamiento no es lo que crees que es. Este es el establecimiento dentro de la forma, de la manera en que la memoria va a trabajar. La memoria no solo va a ser algo que nos defina, sino que la memoria va a funcionar de manera dualística. Es decir, vamos a tener dos clases de sistemas de memoria muy diferentes, basados en dos tipos de procesos muy diferentes. Cualquier pareja que haya tenido un hijo quiere recordar el nacimiento de ese niño, obviamente va a saber cuán diferentes son esos recuerdos. No puedes ni imaginar cuán diferentes son los recuerdos de las mujeres y los de los hombres. En ese proceso en particular, son totalmente diferentes. Y esta es una de las cosas del asunto de la dualidad. El gran tema de la dualidad es cómo lidiamos con la memoria. ¿Cómo lidiamos con la memoria? Si alguien vive con otro el tiempo suficiente, ambos se han hecho mutuamente tantas cosas que si las sumasen y las mantuviesen como recuerdos de cada día, no podrían seguir estando juntos. Es una de esas cosas sobre el sistema de la memoria. Y la primera ley de la dualidad, la primera ley para formar una pareja, es que tienes memoria selectiva. Y esa memoria selectiva tiene sus raíces en perspectivas diferenciadas. Entonces, ¿qué significa ese refinamiento en la manera de funcionar del no ser? El no ser está tan abierto y tan condicionado genéticamente para ser atraído por lo que no es, por lo que incorpora lo que no es. Esos dos no ven ninguna experiencia de la misma manera, no pueden, y no ven las experiencias desde quienes realmente son, no pueden. Así que aprenden que para poder estar juntos también tienen que aprender a olvidar. Entonces, esto es aquello con lo que nos encontramos cuando aquí llegamos al final del sendero, que no solo se trata de construir principios de la forma, es también acerca de olvidarse de ellos. El tema no es solo recoger recuerdos, también es olvidarlos. Y ese es uno de los ingredientes esenciales. Si realmente vas a entrar en el asunto de la dualidad, que es el próximo cuarto que viene, es mejor que sepas cómo censurar tu sistema de memoria. Toda pareja sabe que hay cosas que se recuerdan que no se revelan. ¿Sabes cuán enojado puedes llegar a estar si tu pareja recuerda algo de hace 8 años? Ese es el gran tema. Lo que más me gusta de todo sobre el programa es que simplemente te muestra el esto y aquello de lo que todo es. Después de todo, no todos andamos corriendo por allí tratando de tener una memoria total. Este reconocimiento total de la verdad a la mayoría de nosotros no nos importa. A la mayoría de nosotros nos gustaría olvidar gran parte de las cosas desagradables que hemos hecho en nuestras vidas. No queremos que nos las recuerden, no queremos que nadie más nos recuerde eso. No queremos recordárnoslos a nosotros mismos. Y en aislamiento, en el principio de la forma como principal, si vas a ser un científico, está bien recordar todo, hacerlo correctamente. Pero si vas a vivir con la bruja del norte,
aprende a olvidar. Si vas a vivir con alguna bestia brutal, es mejor olvidar. No recuerdes todas esas cosas. Es tan maravilloso crecer y olvidar la mayoría de las cosas que tus padres hicieron. Es un gran alivio. Y todo eso forma parte del principio de la forma. Me parece una maravilla esto porque es realmente cerrar este ciclo, sabiendo que también a veces es sano olvidar. Bueno, vamos a las invitadas, que tenemos dos invitadas muy interesantes y muy representativas. La primera, 1-3, es Rowling, J.K. Rowling, Kate creo que se llama, ¿no? No me acuerdo ahora. Miren la firma que tiene esta mujer. Una manifestadora del ego. Impresionante esta mujer. Son nuestras elecciones las que muestran quiénes realmente somos, mucho más que nuestras habilidades. Y marqué acá que tiene el canal de la chispa cerebral, que es este. Por más que su sol está en la 33, es una 1-3, es 4 caminos, es cuádruple derecha, pero bueno, la chispa cerebral es la fuerza de la espontaneidad. Y lo que le podemos decir a esta mujer, que por si alguien no sabe, Joanne se llama, perdón, Joanne Rowling, pero escribe como J.K. Rowling, es la autora de Harry Potter. Bueno, también es una conocida filántropa que apoya instituciones de caridad como familias monoparentales y la Sociedad Británica de la Esclerosis Múltiple o en placa. Le podemos decir tu atención a la receptividad o no de los demás te permite impactarles. Manifestadora impacta. Como tu verdadera sabiduría y reduce la incomprensión y la resistencia. Acuérdense que los manifestadores siempre están tratando, motor conectado a la garganta, ese es el canal que la hace manifestadora, siempre están tratando de evitar la resistencia que las personas le hacen cuando le ponen el palo en la rueda porque no informaron. Ese tipo de espontaneidad, que este es un canal totalmente espontáneo, su autoridad es el vaso, así que ella puede ser espontánea, todo lo que quiere, requiere superar el miedo a lo desconocido, aprendiendo a escuchar, actuar y confiar plenamente en sus impulsos intuitivos. Bueno. La segunda es Meghan Markle, que ella sí tiene la cruz del refinamiento porque es una 5-1, o sea, es una hereje. También me impresionó esto, cuádruple derecha. Las mujeres no necesitan escuchar su voz, necesitan sentirse empoderadas para usarla. Tiene el canal 214, o sea, tiene un canal abstracto para compartir y un canal individual para empoderar. Y esa cruz del refinamiento no es suficiente con tener y cuidar un hogar. Polar 27. La vida se enriquece al hacerla bella. Es la belleza que sana. Habría que preguntarle a ella cómo lidiamos con la memoria, porque realmente, bueno, es la que está haciendo cambiar todo el sistema británico de, bueno, ya supongo que saben, ¿no? Que es duquesa de Sussex ahora.
era actriz y ahora está casada con el príncipe, y entonces que está el príncipe Enrique, duque de Sussex, sexto en la línea de sucesión al trono de los 15 reinos de la mancomunidad. En enero del 2020, ella y su marido anunciaron su intención de abandonar el papel que desempeñaban en la familia real británica y volverse independientes económicamente. Y entonces, a partir de la primavera del 2020, los duques dejaron de utilizar el tratamiento de Alteza Real y ella y su familia dejaron de ser financiados económicamente por la corona, razón por la cual, junto con su esposo, no volverán a ejercer las funciones reales, tras el anuncio realizado en febrero del 2021. Y ya no residen más en el Reino Unido, sino en Santa Bárbara, California, junto con sus 2 hijos. O sea, desafío a las reglas. Bueno, no sé, yo veía la serie Suits, no sé cómo se traduce en castellano, cómo la tradujeron en realidad, sería como traje y corbata o algo así. Pero siempre me encantó esta chica. Y ahora, con todo esto, también me parece, bueno, me parece que tiene todo lo que necesita para liderar esos cambios, ¿no? Obviamente. Bueno, ¿qué más tenemos? Ya casi llegamos al final, al final, al final. Ah, tenemos a Matt, que en realidad, y como me estuve haciendo la rata, todos estas últimas puertas, sí, a ver, Matt esto ya lo habíamos visto, la diosa de la verdad, la justicia y la armonía cósmica. Y financió a las puertas 62 con los detalles, 56 con la estimulación, 31 con el liderazgo y 33 con la privacidad. En realidad, esta mujer es la mujer del no innovar. Ella no quiere que las cosas cambien. Y ya sabemos que este cuarto de civilización es algo que es muy dependiente del yin. O sea, el yin es lo que lo establece. Entonces, les voy a contar un poquito más. En realidad, todos decimos Mat, hay un acentito ahí en el medio, acá, ¿no? Pero Ra en los audios dice que se llama Muhat, y que todo el mundo lo pronuncia mal. Bueno, es más que una diosa, es como una especie de tradición. O sea, en la tradición de lo que es la diosa, era la esposa de Thoth. Y es una fuerza integradora de lo que es la tradición. Sonaría más, no tanto como una diosa de estas 4 puertas, porque parece tan tribal todo lo que Ra nos cuenta de ella, porque está en contra del cambio, está a favor del establecimiento de los absolutos. Y entonces representa ese principio cósmico universal, ¿no? Ra nos cuenta que los egipcios, ella es como la que encapsula o encierra lo que es la tradición, ¿no? Como la base de la civilización, pero también como una prisión. Entonces dice que es como la esencia del libro, el libro egipcio de los muertos, ¿no? Que cuando ellos se morían tenían ese proceso que les sacaban el corazón, y el corazón era pesado y medido por su corrección o su incorrección.
no era tanto si eran buenos o malos, sino si eran correctos o incorrectos, ¿no? Entonces dependía de cómo, y me causa gracia porque la semana pasada estaba mirando una serie y justo en la serie, Eleonora se va a reír porque ella también la vio, hablaban en un momento de esto, del tema de los egipcios y que se les pesaba el corazón. Entonces, yo no sabía eso, lo aprendí ahora con Ray, después con la serie. Era el corazón puro, si era puro o si no era puro. Entonces, ella está un poco con esa historia, ¿no? ¿Qué es lo que uno hizo de acuerdo a lo que la ley estipula, la moralidad? Y eso le da continuidad en la civilización. Eso es lo que establecía esta mujer. En otras palabras, como dice Ra, no solo gobernaba la vida misma, sino que ella era muy, muy poderosa en lo que era la vida después, ¿no? La vida después de la muerte. ¿Qué más anoté acá? Ah, esto me pareció importante. Tenemos que ir a la próxima diapositiva. ¿Se acuerdan que hablamos de los Terminators? Que los dejé así como estaban, pero ahora... Y yo les dije en el último video que había hecho, les dije que me había encontrado esta imagen de Ra, que él había añadido la puerta 12, porque también es un codón de parada, que son estos tres. La 56 es un signo de exclamación porque sorprende. La 12 es una pregunta. Y la 33 es el punto final, y fíjense que la 33, bueno, cierra el cuarto de la civilización. Entonces, lo que él dice que me encantó es que estas puertas tienen como frenos incorporados, como si fueran los frenos de un auto. Acá se frenó con una exclamación, con una pregunta y con un punto. Y que esa es un poco como la puntuación que uno le presta atención en el ADN. Después dice que Muji es más que una diosa, es una fuerza, literalmente, una fuerza que instila la forma que demanda moralidad, ley y verdad. Y eso es lo que digamos, se imprime en las personas que tienen estas puertas. Tienen que lidiar y superar a esta diosa, a esta fuerza, como lo está haciendo Megan, que me importa un belín lo que diga Muji, yo voy a hacer mi propia ley, no quiero más de esto, yo no voy a obedecer a la corona británica, yo no quiero que me llamen Su Alteza Real. A mí siempre me parece una pavada. Yo me acuerdo que hace años estaba trabajando, que duré poco, que siempre lo cuento, en Naciones Unidas, y en un día tuve que llamar a un consulado, a una embajada, y para enviar una invitación, y cuando estaba hablando, que nombré, dije el señor tal, que es el embajador, me dijo, no, es su excelencia el embajador. Yo no le rige nada, porque yo voy a estar obligada a decir Su Alteza Real, Su Excelencia? Digamos, somos todos simples mortales, cortémoslas con esta, ya no vamos más, o sea, basta, no me gusta, en fin, pero bueno. Y lo que remarca es que, fíjense, que estos tres Terminators, él siempre lo carga a Schwarzenegger, ¿no? Acá hay uno individual y acá hay dos colectivos. No hay tribal. No hay un codón de parada tribal.
¿Por qué? Porque la tribu es continuado, la tribu siempre sigue, no para. ¿Mm? Eso es interesante también. A mí me encanta porque siempre estas cosas es como que agregan un poquito más, ¿no? De lo que uno ya sabía de los circuitos y de todo esto, de las puertas, de los canales. Pero bueno, acá marqué otra cosa más que dice... sí, okay. Ra dice, esto es un punto, bang, punto, pum, se terminó. Y entonces cuenta que él tenía tanto la 41 como la 33. Entonces decía, yo tenía el principio, porque todo esto recorre, ¿no? Así, y llega a la 33, recorre por acá y recorre por acá. Y Ra dice que se termina en la 33. Se cierra ahí, con esa puerta de la retirada, que también es una puerta de la soledad. Entonces, esta puerta de la soledad también es un codón de parada, de punto final. Bueno, a ver. Bueno, nos queda la última diapositiva que ya la conocen porque es la de codón de parada, la puerta 33, que la tuvimos en la 56. En alguna de estas la tuvimos porque yo ya se los había mostrado esto, entonces en la 12 debe ser. Bueno, no importa dónde la tuvimos, pero acá lo tienen. Los codones de paro, mirá. Constituyen una excepción a la universalidad del código genético. En algunos genes de algunas especies no se interpretan como codones de paro, sino como nuevos aminoácidos que se suman a los 20 conocidos. Bueno, ahí tenemos que ver eso del UGA, el UAG, es súper interesante. Algún día los voy a poder explicar. Ahora no puedo, nos llevaría mucho rato, pero es muy interesante. Tengamos fe que, que va a venir. Bueno, criaturitas. Acá. Esperen un segundito. Es la musiquita, es la musiquita. Bueno, llegamos al final de este recorrido. Llegamos al final del cuarto. Entonces, ¿qué les digo? Lo que les digo siempre, si estás en Facebook, te invitamos a unirte. Yo soy mitad tribal, mitad individual, así que a veces hablo en plural y a veces hablo en singular. Si estás en Facebook, te invitamos a unirte al grupo de Diseño Humano Universal, donde hay mucho material interesante a disposición. Es un grupo que tiene más de 5 años y 5.500 miembros, un montón. También, si querés, nos puedes escribir, puedes comentar este video, puedes escribirnos a diseño.humano.universal@gmail.com. La música que estamos escuchando, a ver si lo subo. Es de Talented Loser, se llama Cataclysm y está en SoundCloud. Bueno, chiquis, muy buena semana con esta energía que comenzó hoy y nos veremos en algún momento pronto. Disfruten los nodos, disfruten la puerta 33, retírense, recuerden, borren y voilà, esto ha sido todo por hoy. Hasta prontín.